Uno siempre tiene la curiosidad de saber cómo fallecieron los discípulos de Cristo. Algunos buscan en la palabra de Dios esas respuestas. Hay personas que no obtienen la respuesta en la Biblia y acuden a libros históricos. Hoy vamos a hablar de los apóstoles de Jesús. Vamos a hablar de algunas características que tiene que tener un discípulo de Cristo. Antes, ¿qué sucedió con los apóstoles? ¿Cómo murieron los apóstoles? Los apóstoles no eran el tipo de grupo que podrías haber esperado que Jesús enviara en su misión de llegar al mundo. No había nada especial o espectacular en ellos. Los 12 discípulos simplemente eran trabajadores ordinarios. Jesús los convirtió en la columna vertebral de la iglesia. Les dio la tarea más extraordinaria que se podían imaginar. El llamado era, nunca mejor dicho, llamar al mundo entero, incluido al imperio más poderoso jamás conocido, el Imperio Romano, llamarlos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Puede estar seguro de que cualquier ciudadano romano educado del primer siglo se habría reído de cualquier predicción de que dentro de 3 siglos la fe cristiana sería la fe oficial del imperio. Muchos se preguntan cómo murieron los 12 apóstoles. El Nuevo Testamento habla del destino de solo 2 de los apóstoles. Judas, quien traicionó a Jesús y luego salió y se ahorcó, y Santiago, hijo de Zebedeo, quien fue ejecutado por Herodes alrededor del año 44 después de Cristo. Lo puedes leer en Hechos capítulo 12, verso 2. Es una pregunta que alguna vez te has hecho, ¿verdad? ¿Cómo murieron los discípulos? ¿Qué sabemos sobre la muerte de cada uno de ellos? Los informes y las leyendas abundan y no siempre son confiables, pero es seguro decir que los apóstoles fueron a lo largo y ancho como heraldos del mensaje de Cristo resucitado, héroes de la fe. Una antigua leyenda dice que echaron suertes y dividieron el mundo para determinar quién iría a dónde, para que todos pudieran escuchar acerca de Jesús. Fíjate lo que hablan las leyendas. Sufrieron mucho por su fe y en la mayoría de los casos encontraron muertes violentas a causa de su valiente testimonio. ¿Cómo murió, por ejemplo, el apóstol Pablo? Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo fueron martirizados en Roma alrededor del año 66 después de Cristo durante la persecución bajo el emperador Nerón. Pablo fue decapitado. Pedro fue crucificado boca abajo a petición suya, ya que no se sentía digno de morir de la misma manera que Jesucristo. ¿Cómo murió el apóstol Andrés? Según los estudiosos, el apóstol Andrés fue a la tierra de los devoradores de hombres. Es lo que ahora se conoce como Rusia, antes la Unión Soviética. Los cristianos allí lo reclaman como el primero en llevar el evangelio a su tierra. También predicó en Asia Menor, la actual Turquía, y en Grecia, donde se dice que fue crucificado. ¿Cómo murió el apóstol Tomás, el famoso incrédulo? El apóstol Tomás probablemente fue más activo en el área del este de Siria. La tradición lo tiene predicando en lugares tan lejanos como la India, donde los antiguos cristianos de Mahoma lo reverenciaron como su fundador. Dicen que el apóstol Tomás murió ayer al ser atravesado por las lanzas de 4 soldados. ¿Cómo murió el apóstol Felipe? Felipe posiblemente tuvo un ministerio en Cartago, en el norte de África, y luego en Asia Menor, donde convirtió a la esposa de un procónsul romano. En represalia, el procónsul hizo arrestar a Felipe y ejecutarlo cruelmente. ¿Cómo murió Mateo? Mateo, el recaudador de impuestos, escritor de un evangelio, ministró en Persia y Etiopía. Algunos de los informes más antiguos dicen que no fue martirizado, mientras que otros dicen que fue asesinado a puñaladas en Etiopía. ¿Cómo murió Bartolomé? La tradición le atribuía al apóstol Bartolomé viajes misioneros a la India con Tomás, de regreso a Armenia y también a Etiopía y al sur de Arabia.
Hay relatos de cómo encontró la muerte como mártir por el Evangelio. ¿Cómo murió? El discípulo, el apóstol Santiago. Santiago, el hijo de Alfeo, es uno de los al menos 3 Santiagos a los que se hace referencia en el Nuevo Testamento. Existe cierta confusión en cuanto a cuál es cuál, pero se considera que este Santiago ministró en Siria. El historiador judío Josefo informó que fue apedreado y luego asesinado a palos. Según cuenta la historia, ministró en Persia y fue asesinado después de negarse a sacrificarse al dios Sol. Tenemos también al discípulo Matías. Matías fue el elegido para reemplazar a Judas. La tradición lo envía a Siria con Andrés y a la muerte en la hoguera. ¿Cómo murió Juan? El apóstol Juan es el único de los apóstoles que generalmente se pensaba que había muerto de una muerte natural en su vejez. Era el líder de la iglesia en el área de Éfeso y se dice que cuidó a María, la madre de Jesús, en su casa. De hecho, Jesús en la cruz le dice a Juan que se encargara de su madre. Durante la persecución de Domiciano a mediados de los 90, fue exiliado a la isla de Patmos. Al apóstol Juan se le atribuye haber escrito el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Una antigua tradición latina lo tiene escapando ileso después de ser arrojado al aceite hirviendo en Roma. Esto es lo que dicen algunos historiadores, algunos eruditos, las posibles muertes de los discípulos de Cristo. Los nombres de los apóstoles de Jesús se han convertido en los nombres más comunes para los hombres en el mundo occidental. ¿A cuántos conoces que se llaman Juan, Pedro, Tomás, Andrés, Santiago o Felipe? Al menos 4 de los apóstoles eran pescadores. Después de la muerte de los apóstoles, no encontramos grandes figuras misioneras de la talla de Pablo. Sin embargo, la fe continuó extendiéndose. Hoy en día, el Evangelio se extiende a todo el mundo. Los discípulos fueron héroes de la fe, perseguidos, asesinados, encarcelados, maltratados, golpeados, todo por la fe en Jesús. Tú y yo somos discípulos de Cristo. Y tu misión y mi misión es predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas. Ahora bien, ¿qué características tienen que acompañar a un discípulo de Cristo? En primer lugar, los discípulos son llamados. Lucas capítulo 5, verso 11 ilustra esto perfectamente. Dios siempre da el primer paso. Jesús se acercó a los pescadores y les invitó. Solo después de esta invitación al discipulado, interviene nuestra decisión. Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros. En primer lugar, característica de un discípulo, llamado. Todos somos llamados. El siguiente paso es responder a la llamada de Jesús. Una vez que somos llamados, un discípulo debe responder positivamente a la llamada. Si Pedro no hubiese abandonado sus redes y seguido a Jesús, no sería un discípulo. No puedes seguir si no haces una opción. Decisiones. El discipulado nunca es heredado ni accidental, es una decisión. Segunda característica, el discípulo ama. Esta es la primera señal de un discípulo. El amor a Dios y el amor ¿a quién? A los demás, a mi prójimo. Jesús dice que los demás sabrán que somos sus discípulos por nuestro amor al prójimo. Te invito a que lo leas, Juan capítulo 13, verso 35. Un discípulo de Cristo ama, y esa es una característica que nos tiene que identificar a ti y a mí. Otra característica, los discípulos dan fruto. De hecho, Jesús dice que dar fruto demuestra que eres su discípulo. La gloria de mi Padre consiste en que deis fruto abundante y así seréis mis discípulos. Juan capítulo 15, verso 8. ¿Estás dando fruto? ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Frutos dulces? ¿Frutos agradables? ¿O frutos silvestres? ¿Frutos amargos? ¿Qué tipo de fruto estás dando? Quinta característica de un discípulo.
la obediencia. Los discípulos son obedientes. Juan capítulo 15, verso 14. Sois mis amigos si hacéis lo que yo ordeno, es decir, si obedecéis mis mandatos. Un discípulo de Cristo siempre obedece. No podemos ser amigos íntimos de Jesús y ser desobedientes. Es imposible, eso es una contradicción. Un discípulo de Cristo obedece. ¿Eres obediente a lo que dicen tus autoridades? ¿Obedeces lo que dice la palabra de Dios? Otra característica: los discípulos son enseñados. En las Escrituras encontramos constantemente a los discípulos de Jesús aprendiendo de Él. Ellos escuchan y luego aplican sus enseñanzas en su vida, o al menos lo intentan. Ese es el modelo que tenemos que seguir. La vida de un discípulo es una vida de aprendizaje durante toda la vida. Miguel Díez lo expresa muy bien en las clases de discipulado que realiza. Puedes encontrar las clases a través de la página web escuela.cuerpodecristo.es. Llamados, escogidos, enseñados, discipulados y luego enviados. Los discípulos son enseñados, pero también los discípulos enseñan a otros. Los discípulos siguen. Esta característica también es importante. La palabra discípulo significa seguidor, y nuestra vida de discipulado comienza siguiendo a Jesús. Debemos hacer lo que Él hizo, amar como Él amó, elegir lo que Él eligió. Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando, anunciando las buenas nuevas. ¿Quiénes lo acompañaban? Los 12 discípulos. Lucas capítulo 8, verso 1. Región a la que acudía Jesús, los discípulos la acompañaban. Los discípulos siguen al Maestro. Pero ¿cómo sigues al Maestro? ¿Cómo sigues a Jesús? Porque Pedro, cuando prendieron a Jesús en el huerto Getsemaní, dice la palabra que Pedro seguía a Jesús de lejos. ¿Cómo estás siguiendo a Jesús tú? ¿De lejos o de cerca? ¿Eres de los que van al culto solo y ya está? ¿De domingo en domingo y ya está? ¿Cómo estás siguiendo al Maestro? ¿Diariamente? La respuesta ya sabes que depende de ti. Los discípulos siguen al Maestro. Los discípulos tienen su mirada puesta en el cielo. Otra característica importante. Nuestra vida actual no es nuestro hogar definitivo. Hemos sido creados para vivir con Dios para siempre, es decir, una felicidad eterna. Este hogar lo determinan nuestras decisiones en esta vida. El premio del cielo es un regalo en el que debemos tener puestos los ojos, para que no perdamos esa perspectiva eterna de Dios. La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra de Dios también dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Los discípulos tienen su mirada puesta en el cielo. Un discípulo de Cristo tiene puesta su mirada en Jesús. Otro ejemplo, mismo personaje, Pedro. Cuando empezó a andar sobre las aguas, su mirada estaba puesta en Jesús. Pero de repente quitó esa mirada de Jesús y empezó a ver las olas. Vio la tormenta, vio los problemas y empezó a hundirse. Y aquí tenemos una enseñanza. Si tú y yo quitamos la mirada de Jesús, es posible que nos hundamos. Es posible que nos centremos en el problema, nos centremos en las olas, en la tormenta, y quitamos nuestra mirada de Jesús. Y cuando quitas tu mirada de Jesús, te hundes. Un discípulo de Cristo se le va a identificar porque siempre tiene su mirada en Cristo, en las cosas eternas. Otra característica de un discípulo es que carga con cruces. El discipulado no es fácil. Jesús lo dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Lucas capítulo 9, verso 23. Nunca olvides que el sufrimiento es parte del discipulado. No se trata solamente de emociones para sentirse bien ni de pasar buenos ratos.
Ser discípulo implica momentos duros, momentos de aflicción, por supuesto. Hemos leído cómo morían los discípulos. Conocemos la persecución que hay hoy en día a los cristianos. Es curioso que es la religión más perseguida, el cristianismo. Hay una oposición tremenda a los cristianos. Tú te metes en cualquier red social y hay una oposición increíble, hay una censura increíble. Eso también es persecución. Censurar a un cristiano en redes sociales es persecución. Los discípulos cargan con cruces. ¿Estás cargando tú con tu cruz cada día? Jesús dijo, el que quiera seguirme tiene que renunciar a sí mismo, tiene que cargar con su cruz de cada día. Y entonces, sígueme. 2 características más que quiero presentaros. Bueno, 3. Al final son 12 características como los 12 discípulos. 10ª característica. Los discípulos emplean tiempo con Jesús en la oración. Si hacemos lo que Jesús hizo, entonces necesitamos vivir en relación íntima con Dios. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas capítulo 11, verso 1. Los discípulos oran. Si tú no oras, no eres un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que mantiene activa la fe a un discípulo es la oración, es hablar con Jesús, es meditar en la palabra. Si en tu vida, en tu familia, no hay oración, hay que ser sinceros, no te estás comportando, no eres un discípulo de Cristo. No has entendido lo que es el discipulado, no has entendido lo que significa ser discípulo. Los discípulos tienen tiempo de oración. ¿En tu vida hay tiempo de oración? ¿Cuántas veces oras al día? ¿Una vez? ¿2 veces? A un discípulo se le reconoce por la oración, por el tiempo de intimidad que tiene con el Maestro, con Jesús. 10ª característica de un discípulo de Cristo: aman. Los discípulos aman, los discípulos sirven a Dios, los discípulos sirven al prójimo. Piensa en las numerosas veces que los discípulos son llamados a servir. Seguramente un montón, ¿verdad? Jesús ordena a los discípulos que sirvan a toda la gente, a la multitud, en la multiplicación de los panes y los peces. Jesús dice que sanen enfermos, que expulsen demonios. La vida de un discípulo no va de uno mismo. La vida de un discípulo es amor a los demás, servir a los demás. Vas a identificar a un discípulo de Cristo en cómo sirve también a los demás. Honramos a nuestros hermanos misioneros de cualquier denominación que están sirviendo al prójimo, que están sirviendo a Dios a través de las misiones. Honramos a nuestros hermanos voluntarios de la ONG Remar, que abandonan sus hogares, abandonan su comodidad para ir a servir a otros países. Lo estamos viviendo hoy en día en esa frontera con Ucrania, en países como Rumanía, Polonia, Croacia, Serbia, Moldavia, Hungría. Hermanos que abandonan su comodidad para servir a los demás. A los discípulos de Cristo se le identifican cuando aman a Dios en primer lugar y cuando aman a sus compañeros, aman al prójimo. Y en la medida que tú amas a una persona, también le sirves, le ayudas en sus necesidades. Así que esta característica también la podrás observar en un verdadero discípulo de Cristo. Los discípulos aman y sirven a Dios. Y por último, última característica, los discípulos hacen otros discípulos. Tenemos que hacer lo que hizo Jesús. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Hacer discípulos. Jesús no hizo creyentes. Los demonios creen y tiemblan.
Jesús dijo, id y haced discípulos, no creyentes, discípulos. Y estas son las características que identifican a un discípulo. Nuestro llamado es hacer lo que Jesús hizo, discípulos. Fue su último mandato y el único del que no podemos evadir el cumplirlo personalmente. Se nos va a identificar también a la hora de hacer discípulos. ¿Tienes algún discípulo? ¿Has hecho discípulos? ¿Predicas el Evangelio? ¿Predicas las buenas nuevas? No me cansaré de decirlo. Siempre oramos al Señor, Señor, llévame a las misiones, Señor, llévame a este país, quiero predicar tu palabra, quiero evangelizar. Pero si no estás dispuesto a predicar el Evangelio a tu vecino, del primero B, si no estás dispuesto a predicar el Evangelio a los más cercanos, es decir, a tu familia inconversa, olvídate de que Jesús te lleve a las misiones. Porque el discipulado empieza primero en lo local, en la familia, y después se extiende a los vecinos que tienes en la zona. Si no estás dispuesto a presentar el Evangelio en las cosas más sencillas, a las personas más cercanas que tienes donde tú vives, no pienses en ir a las misiones a predicar el Evangelio. No pienses a lo grande, porque si no empiezas en lo pequeño, el Señor no te va a poner en algo grande. Si no estás capacitado para las cosas pequeñas, olvídate de las grandes. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra de Dios. Así que la característica que también identifica a un discípulo de Cristo es hacer discípulos. Y qué mejor que empezar primero en el hogar, con nuestros familiares. ¿Tienes una esposa, un esposo inconverso? ¿Tienes hijos inconversos? ¿Tienes tíos, abuelos, padres inconversos? Predícales a ellos el Evangelio. Después extiéndete a tus vecinos. Y después, si el Señor te abre puertas de ir a las misiones, aprovecha. Pero se empieza primero en el hogar, se empieza primero en lo cercano. Estas son las características de un buen discípulo de Cristo. Ahora toca ponerlas en práctica. Tenemos el llamado. Somos escogidos, somos apartados, somos entrenados, discipulados y luego somos enviados. Esos son los sellos de identidad de un buen discípulo de Cristo. ¿Eres tú uno de ellos?